Bueno, una vez más hay que entender los procesos que estamos viviendo, ¿no? De la misma manera que en España vivimos un Frente Popular populista nacionalista, que es la consecuencia última de un acuerdo que hace Zapatero y ETA, que abre un proceso destructivo, en mi opinión. En Europa vivimos una etapa totalmente distinta, donde ha habido llamémosle, un nuevo orden mundial, un mundialismo que se ha querido apoderar de Europa y ha ido provocando reacciones sucesivas en movimientos, llamémosle, populistas o reactivos, ¿no? En la extrema derecha y en la extrema izquierda, ¿no? Pero ya no hay un debate entre la derecha y la izquierda tradicional europea, no hay un debate entre cristianodemócratas y socialdemócratas. Es una especie de un nuevo orden mundial, mundialismo, que se ha ido desarrollando sobre todo en las instituciones europeas, Parlamento Europeo, pero también en el ámbito internacional, como en la UNESCO, en la OEA, y es evidente que enfrente hay un momento reactivo, y ese es el debate que el año 2019 va a sacudir Europa en el Parlamento Europeo. No va a haber parlamentarios de las izquierdas y de las derechas, sino va a haber un parlamento en donde va a debatir el nuevo orden mundial que expresa Macron como elemento principal, y luego lo que va a haber es reacciones sucesivas, ¿no? Y es evidente que en eso pues muchos van a estar huérfanos, porque algunos lo que queremos es que entendamos que lo que ha sufrido son los valores cristianos europeos, pero que fundamentalmente hoy no los defiende prácticamente nadie, ¿no? Son los que hicieron la Unión Europea, ¿no? Entonces, lo mismo digo respecto a la Unión Europea. ¿De qué nos sorprendemos? Porque esta fractura no solo es el Brexit, es que son los países que están en el este de Europa, Visegrado, que se enfrentan con Alemania. ¿Y por qué toda esta confrontación que vivimos, ¿no? Bueno, y entonces la pregunta es la respuesta es que hemos perdido el alma de Europa. La Unión Europea nació después de la Segunda Guerra Mundial con muy poco cuerpo y con mucha alma, con mucho espíritu, derivado de la necesidad. Había que olvidar la tragedia de las guerras y se abrazaron los valores cristianos europeos, los valores de la Unión, ¿no? Y ahora, 70 años después, hemos construido una Unión Europea con cuerpo, con instituciones, pero sin alma, sin espíritu. Entonces, ese es el problema. Lo que pasa es que ahora lo que se están produciendo son fenómenos reactivos que a mí no me gustan, no son la solución, pero seríamos injustos si les atribuyésemos todos los errores y equivocaciones de Europa a ellos. No, ese nuevo orden mundial, esa moda dominante que ha estado instalada en Europa, esa nada, es lo que fundamentalmente ha provocado esta situación. Y esta situación, sin duda, es extraordinariamente actual. Y vamos a ver un Parlamento Europeo 2019 que nada tiene que ver con parlamentos europeos anteriores. El nuevo orden mundial al que antes he hecho referencia tiene la obsesión, yo creo que a veces enfermiza, de destruir los valores cristianos que son realmente los elementos que han sido básicos en nuestra civilización. Sea uno creyente o no lo sea, bueno, la cultura cristiana es la cultura del Occidente, ¿no? O la cultura del Occidente es una cultura cristiana. Si unimos al cristianismo la tradición, la cultura griega, la filosofía griega y el derecho romano, es unido a la Ilustración, más lo que es la democracia liberal, eso es Europa. Entonces, algunos, equivocadamente, han creído que su papel era reemplazar los valores cristianos de Europa. Y eso es el fenómeno que hoy se asienta en el nuevo orden mundial. Entonces, en vez de tratar de decir, bueno, vamos a tratar de hacer un planteamiento de comprensión, de reconciliación en valores, no, vamos a tratar estos y vamos a sustituirlos por otros. Y entonces, a partir del momento en el que la comodidad invade nuestra sociedad escoge en estos temas lo cómodo. ¿Qué es más cómodo, abortar o no abortar? El aborto, porque así te evitas los problemas que tienes luego si nace un niño que no quieres tú. ¿Es más cómodo matar a un anciano o no matarlo? Es más cómodo, hay que tratar de regularizar la eutanasia, ¿no? Es más cómodo
el género que el sexo, pues sí, es más cómodo, cada uno puede escoger el género que quiera a lo largo de su vida, pero eso distorsiona la naturaleza humana. Pero todos esos procesos significan una transformación cultural profundísima. Y en esa transformación cultural estamos en el apogeo, en el desarrollo. Y ahí con todo esto, claro, con un silencio, una incomparecencia cultural de los que defendemos estas cosas enorme, ¿no? Y la Iglesia también probablemente tratando de mirar para otro lado ante la profundidad de la crisis que vivimos, ¿no? Entonces esa incomparecencia cultural, ese no diagnóstico de lo que tenemos delante de nosotros es buen culpable de nuestra situación. No solo es el nuevo orden mundial, es nuestro silencio cómplice. Ya no defendemos ni la vida, ni el matrimonio, ni el sexo, ni lo que normalmente hemos creído siempre que es lo obvio. Pues lo obvio no hay quien lo defienda, ¿no? Porque aparece un radical, un homófobo, un personaje que está fuera de los tiempos de hoy, como si los nuevos tiempos fuesen lo mismo que el futuro, cuando no va a ser el futuro. Los nuevos tiempos nos llevan al traumatismo, ¿no? Y por eso la gente se da cuenta de que la sociedad resultante no es la que les gusta, no desean. Y es verdad que aparece que es la inmigración, es el problema de Europa. No, no, es el tipo de sociedad que la gente protesta y rechaza, ¿no? Y en vez de descalificarla, lo que tienes que hacer es comprender este debate cultural que tenemos delante de nosotros y que está provocando la crisis de verdad, no la económica y la financiera, no, la crisis de civilización que es en la que estamos viviendo. Hay una crisis de valores en plural. La primera manifestación de la crisis es una crisis de valor en singular, es decir, la crisis de valores lo que produce es pánico y te da miedo a ser incorrecto y que la mayoría diga que tú eres un personaje atrabiliario. Bien, lo primero significa que hay que perder ese miedo. Entonces es un cambio de actitud personal. Y es evidente que a partir de ese momento, pero hay que empezar a partir de la persona, bueno, hay que tener ese concepto de minorías creativas. Y entonces cada uno tiene que saber, además de haber cambiado, en primer lugar, en qué minoría creativa funciona. En medios de comunicación, en el ámbito cultural, en el ámbito asociativo. Pero es momento de minorías creativas. Ya lo dijo el Papa Benedicto, y enuncia el concepto de minorías creativas, pero es verdad. La minoría tiene una actitud bien diferente de una mayoría. La mayoría es cómoda. La mayoría piensa que su papel no es importante. Y ahora aquí es todo lo contrario. Entonces estamos hablando de un cambio de actitud. Los instrumentos, pues yo soy incapaz de definirlos, pero lo importante es cambiar de actitud, entender y abrazar el concepto de minoría. Bueno, no es lo peor que a uno le puede pasar. En la vida, si uno tiene convicciones y valores, bueno, le hubiese gustado formar parte de una mayoría, pero si no eres capaz, porque no articulas una mayoría, primero tienes que articular minorías creativas, teniendo la ambición de algún día articular mayorías sobre valores. Pero yo creo que es momento de la esperanza, no es un momento ni de lo que significa la nostalgia de tiempos pasados, ni tampoco la confianza en el futuro, es decir, la utopía, sino simplemente decir, vamos a esperar y vamos a hacer bien cada uno lo que podamos en nuestro terreno. Pero insisto, como todos tenemos terrenos distintos, cada uno tiene que preguntarse en qué ámbito articula esa minoría creativa, valiente, que se atreva a decir las cosas y que no tenga miedo.